Hola, hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Y nada, hoy vamos a hablar del siguiente coche que tuve después del León Sport Up, del 2013 140 negro que os mostré esa foto, ¿vale? Bien, pues cuando me cambié ese coche, como ya bien sabéis y os dije, el tema de los kilómetros era un tema primordial, ¿no? Dado que hago bastantes kilómetros al, al año y bueno, ahora hago un poco menos, pero antes hacía bastantes más. Bien, el Peugeot ese fue concretamente un Peugeot 308 acabado Premium, el del techo de cristal, y bueno, un motor, me querían vender el HDI 110, pero en 1600, pero yo dije que no, que yo quería el 2000 HDI 136 caballos. Bueno, pues al final me compré ese, el 308 HDI 136 caballos, 6 velocidades, el cual, bueno, bien, solamente una pequeña tontería, porque en el concesionario me trataron muy bien también. Yo lo quería plata y al final me lo tuve que coger en gris shark, que es un gris un poco más oscuro, gris ceniza prácticamente. Y nada, eh, ¿qué deciros de ese coche? Un coche que iba muy suave, era Common Rail ya. eh, Prestacionalmente, evidentemente, no eran las prestaciones de un León ni TDI 150 ni TDI 140, pero bueno, iba bastante bien, ¿eh? Para adelantar y para de esto iba muy bien ese coche también. Tenía un buen chasis también, no era un chasis, claro, es que vamos comparando, ¿no? Pero no era un chasis de un León, pero era un chasis que se cogía bastante bien al asfalto. Y nada, ese coche lo tuve también 2 años y medio, igual que el León Sport Up, pues al mismo tiempo, 2 años y medio. Ese es lo que tuve el 308 HDI. En esos 2 años y medio le hice sus mantenimientos, sus cambios de neumáticos, de pastillas, una vez, las delanteras. Y bueno, consumos estaba ahí un poco más elevado con TDI, pero bueno, eran razonables, eran consumo de 6 litros a los 100, más o menos. Bueno, ¿qué más contaros de ese coche? Un maletero muy bueno, maletero de 407 litros, si no recuerdo mal exactamente. Un depósito grande de 60 litros, con lo cual te permitía una autonomía bastante buena. Y nada, le hice cuando cambié al próximo coche, que en los próximos vídeos lo sabréis cuál fue, el de después del 308. Ese 308 le hice en total 104.000 kilómetros en 2 años y medio justos. 2 años y 6 meses. ¿Vale? Y la verdad es que me salió bastante bueno, no me dio ninguna pega, en esos 104.000 kilómetros ninguna pega. Solamente una chorradita de la electrónica, que ya empezaban a tener un poco más de tonterías, sobre todo los coches franceses suelen tener más pijerías que los alemanes, o bien a lo mejor te falla algún sensor antes o lo que sea, ¿no? Pero ese coche dio un resultado bastante bueno en cuanto a mecánicamente podemos hablar, ¿no? Mecánicamente no me dio ningún quebradero de cabeza, absolutamente ninguno. Y la única chorrada que era que cuando hacíamos una carretera de curvas, iba a un ritmo un poco así bien, en según qué curvas, ¡pum!, saltaba una alerta en el cuadro del medio, donde estaba el dial de la radio y eso en el salpicadero, que había agua en el FAP. Bueno, un mensaje erróneo, evidentemente, un fallo fugaz, ¿vale? Porque el coche iba perfectamente y no lo llevé a la Peugeot que lo mirasen, no daba error de nada, de máquina ni de nada, iba bastante bien, bastante bien. Con ese coche sí que me pegué un viaje bastante largo,
fuera de España. Salí de España con ese coche para dirección Francia y me pegué un viaje bastante largo y la verdad es que la comodidad que tenía ese coche, los asientos eran muy cómodos, muy cómodos. No sujetaban, o sea, no era un asiento deportivo, evidentemente, tenía un poco de sujeción, pero estaba enfocado a la comodidad. O sea, Peugeot normalmente, salvo modelos específicos que sean ya referentes como un 206 GTI de la época, que sí que tenía unos buenos, unas buenas alas, ¿no? Digamos, para coger el cuerpo, la parte de dentro del Ferrari. Bueno. Salvo eso, pues bien, bien, bien. Muy buen coche, muy buen coche. Actualmente en el mercado de ocasión, estos coches, la mayoría son 110, pero sí que hay alguna unidad de 136 caballos que es la que yo considero que es la buena, para mi parecer, al menos. Y nada, y dicho esto, pues me volvería a comprar ese coche si estuviera en el mercado actual y fuera un coche nuevo actual, porque en su momento me costó 26.000 euros. Y estamos hablando de cuando salió en el 2007, a finales del 2007, que es cuando salió ese coche en noviembre. Me lo dieron para enero, febrero o algo así, ¿vale? Del 2008. Entonces, pues nada, muy bien, muy buen trato con el vendedor que me lo vendió el coche y bueno, bien, bien. Taller siempre con revisiones con descuento, en fin, muy buen trato esa concesión en la provincia de Barcelona. Y nada más que contaros, simplemente pues bueno, os dije que os iría diciendo cada coche que he tenido y bueno, nada más que objetar sobre ese coche, os digo, la única chorradita era el fallo fugaz que daba a veces de pam, 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 que te decía que tenías agua en el FAP y ya está, no había otra historia con ese. Y nada, por lo demás, pues nada, animaros a que os suscribáis, que le deis un me gusta si os ha gustado el vídeo y pues así me ayudaréis a crecer y haremos más cositas juntos, más cosas ya no dentro de casa, sino ya explorando por fuera. Bueno, yo tengo en mente varias cosas, pero necesito un empujón. A ver si os animáis, os suscribís y dais a me gusta y cada vez nos expandimos un poco más y cada vez podemos hacer proyectos un poco más grandes. Y nada, eso. Y os deseo que tengáis buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chao.